Zacarías lo había profetizado. Tu rey viene a ti, manso y montado sobre un pollino. Y el tiempo se cumplió. El Evangelio de Marcos confirma este acontecimiento poderoso. Jesús entra a Jerusalén, tal como fue escrito. Muchos tendían sus mantos en el camino, otros levantaban ramas como ofrenda. La tierra se cubría de honra, mientras el rey avanzaba en humildad. No era un rey de guerra, era el rey prometido, el Salvador. Y entonces, todo el pueblo, a una sola voz, comenzó a adorar. ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosana! Hosana en las alturas. ¡Hosana al Rey de salvación! ¡Hosana al Dios altísimo! Jesucristo, Jesucristo es Rey. El Rey se acerca en humildad, el cielo observa su verdad. No viene en gloria terrenal, viene a salvar, viene a reinar. Hosana, Hosana al Hijo de David. Hosana, Hosana, bendito el Rey que viene aquí. Mantos rendidos al pasar, ramas alzadas en señal. La tierra entiende quién es Él, Jesús el Rey de Israel. Hosana, Hosana al Hijo de David. Hosana, Hosana, bendito el Rey que viene aquí. Hosana en las alturas, salva hoy nuestro corazón. Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Me llamo Miriam, y aunque aquel domingo de Ramos todo parecía una fiesta, para mí sería el recuerdo vivo de algo que marcaría mi vida meses antes. Yo estaba allí cuando Jesús entró en Jerusalén montando en un burrito. Mi padre me cargó sobre sus hombros para que yo pudiera ver a Jesús. Pero mis ojos no veían solamente a un maestro, veían al hombre que había devuelto la sonrisa a mi madre meses atrás. Mi madre estuvo enferma por mucho tiempo, fiebre, debilidad. Los médicos no podían hacer nada, decían que no tenía cura, que jamás iba a sanar. Recuerdo aquella tarde cuando oímos que Jesús estaba cerca. Mi padre salió corriendo de la casa en busca de él. Yo lo seguí, sin que nadie se diera cuenta. Cuando llegué, me di cuenta de que estaba lleno de gente. Me colé entre la gente y fue ahí cuando lo vi por primera vez. No gritaba, no hacía espectáculo. Hablaba con una voz que hacía que todos guardaran silencio. Cuando mi padre le contó la enfermedad de mi madre a Jesús, él lo miró, como si lo conociera de toda la vida. Fuimos a mi casa. Jesús entró, se sentó al lado de la cama de mi madre, le tomó de la mano y oró. No hubo espectáculo, no gritos ni alborotos, solo paz. Esa misma noche, la fiebre desapareció. Desde entonces, cada que escucho que Jesús está cerca, corro a verlo.
pues yo sé de lo que es capaz. Por eso, cuando la gente gritaba ¡Hosana!, yo sabía por qué. No era solo emoción colectiva, era gratitud, era memoria, era amor. Yo no vi a un conquistador, vi al hombre que se sentó al lado de la cama de mi madre y con tan solo con orar, la sanó, la curó. Por eso, que cuando las palmas rozaban el cielo, mis ojos se llenaron de lágrimas. Mi nombre es Eleazar. He dedicado mi vida al estudio de la ley. He memorizado las escrituras y he debatido en el templo. Sin embargo, aquel hombre, Jesús, movió cada cosa que yo creía firme. Recuerdo el día que entró a Jerusalén. La ciudad vibraba. Yo observaba a la distancia, intentando descifrar ese fenómeno. ¿Cómo es que un maestro galileo provocaba tal emoción? Pero mi inquietud no comenzó ese día, sino que meses atrás lo vi en el templo, el día que expulsó a los comerciantes, volcó mesas y derribó monedas. Fue un escándalo. ¿Y quién le daba la autoridad para hacer eso? Aquello alteró el orden que nosotros, los guardianes de la ley, intentábamos preservar. Y aún así, no vi odio en sus ojos, sino que vi celo y vi dolor. Otro día lo vi hablar en sábado, defendiendo que hacer el bien no va en contra de la ley. Citaba a los profetas con una precisión que me desarmaba en el momento. No hablaba como un ignorante, sino que conocía de la palabra, y eso me perturbaba aún más. El día que llegó montado en un burro a Jerusalén, yo recordé las palabras del profeta, en las que hablaba de un rey humilde que llegaría así. Yo conocía esa escritura. La había leído y la había estudiado, pero nunca creí verla cumplirse ante mis ojos. Y aún así, en medio del clamor, lo vi llorar al contemplar la ciudad. Un rey que anhela gobernar una ciudad no llora al contemplarla, sino que la calcula. Yo pensaba más en las consecuencias políticas. Roma no toleraría un aspirante al poder. La situación no encajaba. No encajaba en las categorías que teníamos. Ese día no pude gritar con la multitud, pero tampoco pude burlarme. Solo observé y dudé. Hola, mi nombre es Mateo. Soy uno de los discípulos que caminó junto con el Señor. Un día estábamos con Él, cuando a lo lejos Él observó una aldea. Y Él nos comentó: diríjanse a esa aldea, porque en esa aldea habrá un pollino atado. Nosotros, desconcertados, dijimos: está bien. Pero el Señor también nos dijo: si una persona les llega a decir algo del por qué están tomando ese pollino, díganles que el Señor lo requiere. Decidimos ir por el pollino y efectivamente ahí estaba ese pollino, tal cual como nos había dicho el Señor. Un pollino el cual jamás había sido montado por ningún hombre. En ese momento lo tomamos y como tal cual dijo el Señor, las personas que estaban alrededor nos dijeron: ¿a dónde llevan ese pollino? Nosotros les dijimos: el Señor lo va a necesitar. Ellos comprendieron. Una vez con el pollino, decidimos ir hacia donde estaba el Señor. Pusimos un manto sobre el pollino y ayudamos a que Él pudiera montarlo. Una vez que Él se montó, fue cuando empezó a entrar a Jerusalén. Cuando la gente vio al Señor, la gente empezó a extasiarse, empezó a haber una fiesta. La gente de lo tan emocionada que estaba,
empezó a cortar hojas de las palmas y a tirarlas sobre el piso. Y la gente gritaba: Hosana, Hosana al Señor, bienaventurado sea el hijo del rey David. La gente estaba emocionada, muy feliz, pero yo en el fondo sentía un temor. No podía estar en paz conmigo mismo. No sé qué me pasaba en ese momento, no lo podía comprender, hasta que recordé la profecía que Zacarías dijo: regocíjate, hija de Sión, que el rey vendrá humildemente montado sobre un pollino. Ahí fue cuando logré comprender que lo que estaba pasando ante mis ojos en ese momento, la entrada triunfal del Señor a Jerusalén. También una noche que estábamos con el Señor, rodeados de la multitud, íbamos a dirigirnos hacia una barca. Nos montamos en la barca y empezamos a ir hacia el mar. En medio del mar, de pronto empieza a soplar el viento de una manera tan violenta que sentíamos miedo. También los rayos y los truenos nos desconcertaban. Nosotros estábamos tan asustados porque la barca se movía de un lado a otro. No sabíamos qué hacer. Teníamos miedo, pensábamos que en ese momento íbamos a morir. En ese momento que nosotros nos dimos cuenta que el Señor estaba descansando sobre la popa, decidimos acercarnos con Él. Pero nosotros teníamos tanto miedo que lo alertamos, que le dijimos: Señor, Señor, haz algo, ¿qué no ves que perecemos? En ese momento el Señor, con la paz que le caracterizaba y esa serenidad, decide levantarse de donde estaba descansando. Caminó hacia la orilla de la barca, dijo unas palabras. En ese momento, el viento, el mar, los truenos y los rayos pararon. Nosotros, sorprendidos por lo que había pasado, nos preguntamos en el fondo: ¿quién es Él? Que hasta el mar, el viento, los rayos y los truenos le obedecen. Fue ahí cuando yo y los demás nos dimos cuenta que no estábamos ante una persona común. Estábamos ante el Mesías, nuestro libertador. Ahí fue cuando nos dimos cuenta, con la entrada de Jesucristo a Jerusalén, que la promesa se había cumplido, que la palabra dejó de estar en tinta en un pergamino y pasó a convertirse en carne. Me llamo Lucio, soy un centurión romano. He sofocado disturbios, he escoltado presos y también he vigilado grandes, inmensas puertas. Recuerdo aquel día en que el Galileo entró a Jerusalén. Se nos ordenó vigilarlo, observarlo. Cualquier indicio de rebelión tenía que ser contenida. Pero no era la primera vez que escuchaba de él. Recuerdo que en una celda en el pretorio había un hombre el cual estaba custodiando. Lo habían encarcelado por disturbios. Él toda la noche me habló de Jesús. Este hombre no maldecía. Este hombre no planeaba venganza. Este hombre predicaba sobre el amor al enemigo. Predicaba sobre poner la otra mejilla. Recuerdo que me comentó que su maestro había sanado a un leproso con solo tocarlo. En ese momento yo le pregunté: ¿tu líder piensa derrocar a Roma? Y él con una suave sonrisa me contestó: su reino no es igual al tuyo. En ese momento entró una incertidumbre en mi corazón, hasta aquel momento que lo vi entrar en su gran victoria.
Recuerdo que cuando él entraba esperaba movimientos políticos, pero no había ninguno. Lo que vi fueron cantos religiosos y ramas de palmas. Recuerdo ese momento cuando vi su rostro. No era el rostro de un agitador. No había ira en él. Ni siquiera había oposición política o militar. Era algo inexplicable. Era una autoridad sin violencia. Recuerdo que cuando íbamos a ciudades y conquistábamos, los generales entraban con arrogancia, con ego. Pero él entró distinto. Él entró con misericordia, él entró humilde. Esa noche, al empezar a escribir mi reporte, dejé mis pensamientos a un lado, pero no podía. Si este hombre busca el poder, lo hace de una forma que el imperio no comprende. Por primera vez en mi vida militar, me cuestioné: ¿y si el poder y la fuerza no moran en la espada? Sino que esta mora en la simple convicción de transformar corazones. Pero transformar corazones no de una forma violenta, no con sangre, sino de transformar corazones con amor, solo con amor. Hosana, Hosana, al Hijo de David. Muy bien, acabamos de escuchar 4 voces. Te voy a invitar a reflexionar un momento en lo que fue este mensaje. Y escuchamos 4 voces distintas, 4 personas, 4 formas diferentes de ver el mismo momento. Y estamos hablando de este pasaje, ¿no? Del famoso Domingo de Ramos, donde Jesús entra en Jerusalén. Y quisimos hacer esta representación, imaginándonos, ¿no?, cómo pudo ser desde 4 perspectivas diferentes esta entrada a Jerusalén. 4 visiones distintas, 4 panoramas distintos. El mismo Jesús, pero no todos lo vieron de la misma manera. Vimos el ejemplo de este personaje, Miriam, la pequeñita. Y Miriam lo vio como aquel que había sanado a su madre, es decir, con gratitud. Yo no sé con cuál de estos personajes te identificas hoy. Miriam lo vio con gratitud porque ella había visto un milagro en su vida. Y luego tenemos a Eleazar, este hombre que representa un estudioso de la Biblia, un estudioso de las Escrituras. Eleazar lo vio con duda, es decir, él tenía un conflicto interno. Había cosas en su interior que no lo dejaban reconocer del todo a Jesús en aquel momento. Y luego está este personaje Marcos, Mateo, un discípulo de Jesús. Y él lo vio como el cumplimiento de la promesa. Él lo vio como el cumplimiento de una promesa que se le había enseñado quizá desde pequeño, y él lo vio con fe y revelación. Él se acercó a Jesús y pudo mirarlo con unos ojos de fe. Y al final tenemos a este soldado romano. Nos imaginamos que entre esa multitud
Seguramente había soldados romanos porque ese era parte del contexto que había en Jerusalén, era parte del imperio romano. Y a través de este personaje tratamos de dar esta mirada de alguien que lo vio con curiosidad, pero que lo vio con asombro también, porque rompió los esquemas. El mismo Jesús, pero diferentes miradas. Y lo que estamos tratando de decir en esta mañana es que eso no solamente pasó ese día, sino que es algo que sigue pasando hasta el día de hoy. Jesús no ha cambiado, pero muchas veces lo que sí cambia es la manera en que lo vemos nosotros a Él. En aquel momento había una multitud que le gritaba Hosana, Hosana, una expresión de alabanza, una expresión de gloria, una expresión de honra. Pero sabes, incluso dentro de los que le gritaron Hosana aquella ocasión, algunos de ellos días después gritaban: ahora crucifíquenlo. Y no es porque Jesús haya cambiado, sino que algunos cambiaron la expectativa que tenían de Jesús. Porque muchos de ellos estaban buscando un rey que resolviera sus problemas, pero no estaban listos para que un Salvador transformara su corazón. Y a veces así nos acercamos a Jesús, ¿no? Solo como una solución a nuestros problemas. O solo le buscamos cuando tenemos un problema, solo nos acercamos cuando tenemos una necesidad, pero una vez que la necesidad pasa nos olvidamos de buscarle. Y Jesús sigue siendo el mismo, pero a veces nosotros cambiamos la forma en que lo vemos. Dependiendo de la situación en la que nos encontramos en la vida, hay ocasiones en donde vemos a Jesús como una prioridad y hacemos todo a un lado para buscarlo a Él, pero también hay ocasiones donde probablemente has estado viendo a Dios, a Jesús, como algo secundario en tu vida. Entonces le busco si hay tiempo, entonces le adoro si tengo ánimo, entonces le honro si me siento en el momento adecuado para honrarle. Y hoy la pregunta con la que queremos cerrar este espacio es: ¿cómo estás viendo tú a Jesús el día de hoy? No tenemos que volver hasta aquel día del Domingo de Ramos, donde Jesús entró por Jerusalén, para pintar este cuadro donde el Maestro está caminando y hay distintas personas alrededor viéndole de diferente manera. Es algo que vivimos hoy. Jesús está aquí. Sabes, esto no se trata de nosotros, no se trata de las personas que participaron en la obra ahorita, no se trata de mí predicando, se trata de Jesús. Jesús es el que está aquí hoy entre nosotros. ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Cómo te estás acercando a Él? ¿Lo estás viendo como alguien lejano a ti? ¿Lo estás viendo quizá con indiferencia? ¿Como alguien que genera dudas en tu vida? ¿O lo estás viendo como el Rey que merece tu vida? ¿Sabes lo más importante de ese día? Aquel día donde la gente tiraba esas palmas mientras Jesús iba montado en un pollino. Lo más impresionante de ese día no fue la multitud, no fueron las palmas. Lo más asombroso fue que el Rey llegó. El Rey se manifestó, aunque no todos lo entendieron. Pero sabes, Jesús no dejó de ser Rey solo porque algunos no lo reconocieron. Y hoy Jesús sigue acercándose a nosotros.
Hoy Jesús sigue acercándose a ti. Y no con espada, no con imposición, como este personaje último, ¿no? Que le decía, estoy asombrado porque nunca vi un rey que llegara con humildad, siempre era con espada. Y así es como Jesús llega hoy, con humildad, con amor y con una invitación a que te acerques a Él. Así que la pregunta aquí no es si Jesús está presente. La pregunta es si tú estás listo para reconocerlo. La pregunta es si tú estás listo para dejar a un lado cualquier preocupación, para dejar a un lado todas las distracciones que la vida nos está poniendo día tras día. Si tú estás listo para hacer todo a un lado y reconocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, ¿cómo sabemos cuando alguien reconoce a Jesús? A lo largo de las Escrituras, ¿cómo nos damos cuenta cuando alguien reconoce quién es Jesús? Cuando alguien lo reconoce al Maestro cuando va pasando frente a ellos, cuando alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, lo sabemos porque le adoran. Porque la respuesta natural cuando reconocemos a Jesús es adoración. Lo vimos con los discípulos aquella noche cuando la tormenta azotaba y Jesús calmó las olas. Dice la palabra que ellos cayeron postrados delante de Él y dijeron: en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Lo vemos con María cuando Jesús llega a su casa de visita y dicen que ella se postró y derramó un perfume valioso a los pies del Maestro. Lo vemos con aquella mujer que padecía el flujo de sangre y postrada alcanzó a tocar el manto del Maestro. Lo vemos en esta entrada triunfal a Jerusalén, donde dice la palabra que aquellos que lo reconocieron comenzaron a tirar palmas, sus prendas delante del Maestro, a manera de adoración, de reconocimiento. Mientras todos a una voz decían: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entonces le adoraron. Porque cuando el Maestro está presente es imposible, si tenemos la mirada correcta, es imposible no reaccionar con adoración. Y hoy que recordamos este domingo de palmas, de ramos, no se nos ocurría una cosa mejor que hacer que adorar juntos a Dios. Es que te voy a invitar a que te pongas de pie. Y te voy a invitar a que cierres tus ojos ahí donde estás. Hola, gracias por unirte al canal de Semilla de Vida San Luis Potosí. Te queremos invitar a que te unas a nuestras redes sociales también para que te enteres de todas las actividades y recursos que tenemos para ti. Escríbenos, déjanos un comentario o alguna petición para que podamos orar por ti. Si deseas apoyar el ministerio económicamente, puedes hacerlo a través de las siguientes cuentas que aparecen en pantalla:
Que Dios te bendiga y que tengas un excelente